La juventud sonríe sin motivo, es uno de sus mayores encantos. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza. Siempre que un hombre hace algo perfectamente estúpido, lo hace por el más noble de los motivos. El placer es la única cosa sobre la que merece la pena elaborar una teoría. Las cosas de las que uno está completamente seguro nunca son verdad. Esa es la fatalidad de la fe y la lección del romanticismo. No hay influencia buena, toda influencia es inmoral, inmoral desde el punto de vista científico. Los sufrimientos y los amores superficiales viven largamente. A los grandes amores y sufrimientos los destruye su propia plenitud. Influir en una persona es darle la propia alma. Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden. El alma es una terrible realidad. Se puede comprar y vender, y hasta hacer trueques con ella. Se puede envenenar o alcanzar la perfección. Todos y cada uno de nosotros tenemos un alma. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. En estos tiempos los jóvenes piensan que el dinero lo es todo, algo que comprueban cuando se hacen mayores. Todos llevamos dentro el cielo y el infierno. Nunca se debe hacer nada de lo que no se puede hablar después de cenar. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, guapérrimos. Diciembre ha empezado con fuerza y no me refiero al frío que está azotando a España ahora mismo, que madre de Dios, sino porque aquí en Nigromantes Literarios hemos decidido despedir el año con 2 programas de los más jugosos. En el de hoy, que será el penúltimo de la temporada, vamos a dejarnos llevar por un clásico, uno de mis favoritos, y yo diría que es, desde luego, un libro con mucha alma. El retrato de Dorian Gray, escrito por el inigualable Oscar Wilde, es una de esas joyas literarias que sigue manteniendo muy bien el tipo a pesar del tiempo transcurrido. Y voy a ver si mi compañero de maldades está por aquí. Naviru Shorno, manifiéstate. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo decía frío aquí en España, pero me imagino que en Finlandia la cosa... Aquí estamos a casi menos 20 grados, así que imagínate, hace... Madre mía, ponte una rebequita o algo, sí. Sí, bueno, lo bueno que las casas están muy bien aisladas y estoy ahora en manga corta, pantalón corto. Ah, bueno, pues estás ahí en tu Caribe particular, ¿no? Sí, pero cuando salgo afuera llevo más capas que una cebolla. Tú protégete, que ahí están los resfriados a la orden del día. Oye, ¿tú conocías la historia del retrato de Dorian Gray antes de leerte el libro? Me sonaba, o sea, tenía un poco de... Me sonaba un poco, pero no sabía realmente de qué iba el libro ni nada hasta diciembre del año pasado, que me lo leí porque me lo recomendó una chica que se llama Saray. Yo te lo pregunto porque yo siento que las películas que se han hecho del retrato de Dorian Gray y todavía la última, bueno... Ni tan mal, ¿no? Pero aún así no le hacen ninguna justicia al objetivo del autor, ¿no? Y yo quería, antes de meternos en faena, pues decirle a todos esos lectores que aún no tienen la suerte de conocer las obras de Oscar Wilde, que por favor le den un hueco a la literatura clásica y que descubran maravillas como la que vamos a comentar hoy. Yo no sé si se ha notado mucho mi amor por los autores románticos a lo largo de estos últimos 12 meses, pero es que Wilde es una de mis debilidades y me hace especial ilusión hablar de él en el programa. Es una eminencia. Bueno, yo recuerdo que te irías a cenar con él. Cuando te hice la entrevista, me acuerdo que dijiste Oscar Wilde. Es que Oscar es eso, es que es mi debilidad. Navi, me parece que tú nos vas a traer algunas curiosidades de este grandísimo escritor, ¿no? Sí, tengo algunas curiosidades que comentar. Antes de ello, me gustaría hablar de la historia maldita que rodea a este libro, a El retrato de Dorian Gray. Cuéntanos. Y bueno, es que... Bueno, a ver, es nada más que... Pues el libro se publicó en 1890 y la novela provocó una avalancha de críticas muy negativas. Los detractores
pues condenaban los matices homosexuales que contiene el libro y también su aparente defensa del hedonismo. Y digo aparente porque luego ya cuando desarrollemos esto, pues ya los nigromantes verán por qué. Oscar pues empezó a hacerse muy conocido a través de este libro, principalmente como resultado de la mala fama de la novela. O sea, imagínense que estamos hablando de finales del siglo XIX, donde no había Twitter, ni Facebook, ni nada, pero vamos, que se armó la marimorena y hubo mucho revuelo contra el escritor. Las críticas continuaron aumentando a medida que iba pasando el tiempo. Estamos en 1895, se celebra un juicio. Oscar Wilde tiene que ir bueno, lo llevan a juicio porque en Inglaterra pues ser homosexual era un delito muy grave. Entonces nada, tenemos que la primera versión del libro, publicada en Lippincott Monthly, contenía alusiones mucho más obvias del amor físico entre Dorian y Lord Henry y entre Dorian y Basil, y Wilde decide reducir estas referencias en la revisión, pero la versión original de la novela pues seguía proporcionando bastante combustible pues para los argumentos de sus ponentes. Y bueno, después del juicio pues Wilde es encarcelado, brevemente va a la cárcel, y su carrera literaria nunca se recupera. Se acaba mudando a un país europeo, se cambia el nombre e intenta vivir de forma tranquila en un hotel en París y hasta 1900, que es cuando, digamos, muere. Y bueno, pues Wilde identifica esta novela como la principal responsable de su ruina, y solo décadas después de su muerte es cuando la obra será realmente respetada como una obra maestra en la literatura. Y por eso he dicho que este libro se puede considerar un poco libro maldito, porque a Oscar pues no le trajo nada bueno. No, la verdad. Y bueno, ahora ya... Algunos de esos datos no los conocía, lo de que se cambió el nombre y tuvo que mudarse de país, eso no lo sabía. Pues se cambió de nombre y se empezó a llamar Sebastián Melmoth, y además se convirtió al catolicismo. No sé si esto lo hizo como para... no sé, que le comieron la cabeza, pero bueno, estos son los datos que he encontrado. Y ahora, si te parece bien, voy a decir algunas curiosidades, ahora que ya hemos hecho claro, un poco esta intro sobre el libro, para poner en contexto a la gente. Y no, pues digamos que el nombre completo de Oscar Wilde es Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Nació un 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, Reino Unido, y murió a la edad de 46 años, supuestamente por meningitis, un 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Digo supuestamente por meningitis porque he mirado muchas biografías y en algunas lo ponen un poco en duda de que murió de meningitis. Entonces, ¿ah, sí? Sí, digo supuestamente. Bueno, fue una celebridad en la época, una persona ingeniosa y se le recuerda por sus epigramas, cuentos, obras de teatro y por su única novela, El retrato de Dorian Gray, novela que, bueno, analizaremos en este programa, como sabrán. Escribió también un libro de poemas y trabajó como periodista, e incluso dirigió una revista femenina llamada The Woman's World, una de las más vendidas de la época, porque mientras, digamos, las demás revistas femeninas hablaban de sombreros y temas de moda, la de Oscar dejaba esos temas para las páginas finales, y el contenido principal eran opiniones de mujeres sobre arte, literatura y, por supuesto, feminismo power. Así que tenemos a Oscar Wilde como uno de los, podemos decir, precursores del feminismo. Decir también que Oscar tiene decenas de citas famosas, y aquí dejo una de las que más me gustan de él: el dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida que se necesitaría un especialista muy avanzado para verificar la diferencia entre ellas. Es que era genio y figura, sí. Bueno, decir que todas las citas que hemos dicho al inicio del programa, todas pertenecen al libro de El retrato de Dorian Gray. Es que este libro es maravilloso. Yo siempre te digo que es canela en rama, y es que es verdad, o sea, todo lo que... Bueno, sí, evidentemente El retrato de Dorian Gray fue, digamos, la novela, bueno, su novela, pero luego, pues por supuesto, hizo unas cuantas obras más que yo creo que merecen la pena, ¿no? Como La importancia de llamarse Ernesto, o El abanico de Lady Windermere, no sé, ha hecho muchísimas, ¿no? El de Salomé también, El príncipe feliz. Tiene unas cuantas obras de estas, de unos cuantos relatos que merecen mucho la pena, ¿no? Pues... Tengo alguna curiosidad más, si me permites. Bueno, cuéntamelas. Bueno, pues se le condenó a 2 años de cárcel, fue forzado también a hacer trabajos pesados por su condición sexual,
porque se ve que había pretendido a un poeta que se llamaba Alfred Douglas, y el padre de este tenía sospechas pues, de que tanto su hijo como el otro pues, tenían una relación, y se encargó de contarlo a la sociedad, siendo este uno de los momentos más duros para Oscar. Una de las cualidades también que lo describe a Oscar como su aspecto físico era que tenía un buen cuidado, luciendo siempre una gran melena y en la vestimenta también, y esto lo ponía siempre en el centro de las dianas y lo señalaban como hombre poco masculino, es decir, porque cuidaba su imagen. Esto pues no era muy bien visto en la época. Siempre escribía para él, y es decir, que normalmente él escribía y él no lo publicaba. Pero tras su muerte pues fueron publicados en su honor diversas novelas y poemas que conocemos hoy en día, pero que él no llegó a publicar en el momento, porque digamos que tenía un poco de miedo a qué diría la sociedad al leer cómo un hombre se expresaba de esta forma, que bueno, no iba muy mal encaminado, porque mira todo lo que le pasó con su libro, ¿no? Y digamos que su pasión por la literatura pues se debe en parte a su madre, Jean Francesca Elke, siendo reconocida en su tiempo y teniendo un puesto importante en el periódico The Nation. Y ahora, ya para acabar, pues una famosa anécdota que cuenta que en su primer viaje a Estados Unidos, al desembarcar, el jefe de aduana realizó la rutinaria pregunta y le dijo a Oscar Wilde: ¿tiene algo que declarar? Y Wilde contestó: nada, excepto mi ingenio. Y el jefe de aduana estuvo a la altura, pues le respondió: esto es una mercancía que no requiere protección en Estados Unidos. Esto me parece gracioso. Qué maravilla de anécdota, me encanta. Y ahora ya para acabar, de verdad, Oscar Wilde también, digamos que inició un nuevo género que es la autoentrevista. Y, por ejemplo, tenemos que el 18 de enero de 1895 apareció publicada en el periódico St. James Gazette una entrevista firmada por un tal Pittman, que en realidad era el propio Wilde autoentrevistándose. O sea, me parece también... Es que es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Es fantástico. Bueno, algunas de esas curiosidades yo las desconocía y mira que he leído cosas de Wilde. Así que muchas gracias por ilustrarnos de esta forma. Ahora amo más a Wilde, si cabe, ¿no? Y si quieres, pues pasamos a la ficha técnica de este libro, ¿no? Del retrato de Dorian Gray. Venga. La sinopsis es muy cortita y la verdad es que no creo que sea muy acertada, sinceramente. Yo la leo y luego ya... Basil Hallward es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven llamado Dorian Gray y comienza a admirarlo. Basil pinta un retrato del joven. Al darse cuenta de que un día su belleza se desvanecerá, Dorian desea tener siempre la edad de cuando Basil le pintó en el cuadro. Vale, yo con esta sinopsis, la verdad es que no me habría hecho tampoco... Yo no soy de leer sinopsis, la verdad, antes de leer, pero yo no me habría hecho una idea de lo que me iba a encontrar dentro de la obra, así que no sé si esto es un problemilla de las editoriales o qué, pero bueno, ahí lo dejo. No le hace justicia. No, para mí no, de hecho no me genera ese interés por leer la novela, ¿no? Pero, en fin, yo tengo una edición algo antigua de este libro, ¿no? Que sacó la editorial Planeta, que por cierto igual me tendría que comprar otro ejemplar porque este está desgastadísimo de tanta lectura y es de los pocos libros que me he leído varias veces, sinceramente, y se trata de la versión censurada, ¿no? Y yo no lo sabía, pero resulta que hasta el año 2011 no se empezó a hablar de esa versión que contaba con todos los pasajes originales, ¿no? Y cuando supe que, bueno, en cuanto supe que de este tema, pues yo quise averiguar qué contenían esos pasajes censurados, cuál era el motivo para excluirlos de la historia. Y la verdad es que saber que el contenido eliminado del libro pues eran fragmentos, eso, en su mayoría de naturaleza homosexual y líneas que en aquel entonces pues se consideraban un atentado contra la moral, me río, la verdad. Pues yo me he leído, no sé, me dio mucha lástima no haber tenido en mis manos la versión sin censura. Y lamento este hecho porque pienso que Wilde era un adelantado a su tiempo y que su visión de las cosas, máxime sabiendo la época en la que vivió, pues debía de ser todo un ejercicio osado y seguramente lleno de ese maravilloso sarcasmo suyo. Yo no sé si tú te habrás leído la versión censurada o... Me he leído la censurada también. He estado investigando antes de... O sea, he estado todo el día porque no... Pero mira, por ejemplo, porque la novela él la escribió en 1889, la publicó por primera vez en la revista esta literaria que he comentado, ¿sí? Leaping Cod Monthly, a partir de julio del 1890, pero la versión que publicó aquí fue una versión corta que no incluía ni el prefacio ni lo que luego serían los capítulos 3, 5, 15 y 18, porque estos luego los agregó de forma posterior, o sea...
cuando ya hubo muchas críticas, él retiró un poco, digamos, la parte esta homosexual y se ve que agregó nuevos capítulos en los que estaba el personaje este de James Vane, ¿sabes? Como para el hermano vengativo, ¿no? De una de las víctimas de las negligencias de Dorian, ¿no? Y entonces, claro, yo esta es la versión que me he leído, o sea, la que... Es la misma que yo, entonces. Sí, que es la misma que tú, exacto. Pues se supone que en ese juicio que se le hizo por lo de la cárcel que tú comentabas, ¿no? Acusado de sodomía, me parece. Es que sodomía, o sea. Sí, sí, que no. Uno se queda un poco petrificado con estas cosas, ¿no? Pero bueno, se utilizaron retratos del retrato de... Retratos, he dicho, ¿verdad? Pasajes del retrato de Dorian Gray. Si no hay un fallo en este programa, no es Nigromante. No es Nigromante. Pues bueno, se utilizaron varios pasajes del retrato de Dorian Gray en este juicio, ¿no? Para, juzgarlo. Y bueno, él se defendió, ¿sabes cómo? Diciendo que un hombre no podía ser juzgado por su arte, ¿no? Y aparte de ser verdad, es que me parece tan tremendo, ¿no? En fin, pues bueno, pasó esos 2 años en la cárcel y en ese encierro escribió De Profundis. Y no puedo dejar de hablar de esta obra porque es maravillosa. Básicamente es una carta dirigida a Alfred, ¿no? A su amante. Y concentra mucho dolor, mucho resentimiento. Por lo visto, Alfred, en el momento en que él entra en la cárcel, se desvinculó totalmente de Wilde. Lo abandonó. Supongo que lo hizo también para evitar acabar en la cárcel. No lo sé. La cosa es que... Claro, imagino que va por, claro, un poco por ahí. Viviría con un miedo atroz, ¿no? Bueno, la cosa es que en esta carta Wilde hace un ejercicio de apertura tremendo. Habla de la angustia, del miedo, de lo decepcionado que se sentía, de lo terrible que era estar encerrado por aquel motivo, ¿no? Y hay una parte concreta que a mí me desgarró el alma, en la que describía cómo era capaz de medir el tiempo a través de las punzadas de dolor, ¿no? Es una carta demoledora, ¿no? En fin, bueno, este trabajo cuenta con 368 páginas, si habláramos de la edición sin censura, y la versión que tengo yo tiene 220 y algo, ahora no lo sé con exactitud. Y bueno, se trata de la única novela que escribió Wilde, como decíamos antes, y además comenzó siendo una obra un poco más corta, luego le añadió ciertos capítulos para completarla. Y en cuanto al género, bueno, pues se trata de una novela de terror, aunque esto es como todo, ¿no? Terror en aquella época, porque hoy en día se podría considerar más bien una historia un tanto oscura, no tan perturbadora como sucede con el terror actual, ¿no? Es un terror a la antigua usanza, por así decirlo. Sí. Y nada, pues si quieres podemos hablar de los personajes, que son lo que levantan a esta novela. Sí. Antes de hablar de los personajes, si te parece bien, porque Oscar Wilde explica en una carta que los personajes de su novela son, digamos, ecos de sí mismo. Entonces, por ejemplo, estas son palabras escritas por él. Basil Hallward es lo que creo que soy. Lord Henry, lo que el mundo piensa de mí. Y Dorian, lo que me gustaría ser en otras edades. Tal vez. Entonces, aquí con el matiz este tal vez. Es que es genial. Es genial. Sí. Pues mira, eso tampoco lo sabía yo. Y bueno, luego otra cosa que me acabo de acordar ahora para... digamos que, porque claro, digamos que Inglaterra, ¿no? Cuando fue un poquito avanzando, se sentía un poco mal por lo que habían hecho a Oscar Wilde, ¿no? Entonces se ve que en el año 1950, nadie lo esperaba, se ve que junto a la tumba de Oscar Wilde pusieron las cenizas de un hombre llamado Robert Baldwin Ross, que consideraban muchos rumores que fue su primer amante masculino en secreto. Y digamos que fue una forma en la que, digamos, Inglaterra, por así decirlo, pues intentó poner un final feliz un poco a un muerto, ¿no? Pero bueno. A buenas horas mangas verdes, ¿no? Dicen. Sí, pero bueno, ahí pues un apunte un poco feliz. Pues bueno, yo voy a hablar del personaje protagonista, de Dorian Gray, que es el que da título a la obra. Y bueno, pues digamos que es un joven muy guapo y atractivo. Es ingenuo, bueno, se nos presenta como un personaje muy ingenuo y de buen corazón, hasta que es corrompido por la vanidad. Dorian hace un trato fáustico, es decir, intercambia la pureza de su alma por la juventud eterna, y esto lo consigue a través del retrato que le pinta Basil. Por lo tanto, tenemos que su cuerpo permanece joven y hermoso, y es su retrato el que se transforma para reflejar no solo el paso del tiempo, sino también, digamos, un poco el estado de su conciencia. Digamos que Dorian corrompe... Bueno, va, como decimos siempre, spoilers a tope, sí. Porque veremos aquí la alarma un poco tarde hoy.
porque voy a soltar ahora el primero, muy grande. Digamos que Dorian corrompe a muchas personas, ¿no? Y en algunos casos, pues digamos que las lleva a la muerte, ¿no? A las personas del círculo social que frecuenta, pero sobre todo es cuando asesina al personaje de Basil, es digamos ya cuando entra en una espiral, o sea, cuando ya no puede redimirse a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Y también he dicho que había hecho un trato fáustico. Para los que no sepan qué significa esto, porque yo la verdad que no tenía mucha idea hasta que leí el libro, digamos que esto proviene del mito Fausto, y Fausto es el protagonista de una leyenda clásica alemana. Fausto es un hombre inteligente y de gran éxito, pero también insatisfecho con su vida, por lo que hace un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio del conocimiento ilimitado y los placeres mundanos. Y digamos, este trato fáustico es que lo hemos visto tropecientas veces en otros libros, novelas y películas, y yo no sabía que provenía de una leyenda clásica alemana. No sé si tú esto lo conocías. Sí, ese dato sí lo controlaba un poquillo, pero bueno, sí, es una temática empleada en infinidad de obras, ¿no? Desde los recursos más clásicos, ¿no? Sí. Pero bueno, de eso también hablaremos después. Y bueno, del personaje de Dorian, yo lo dejaría aquí ya. ¿Tú lo ves como una víctima a Dorian o lo ves como un responsable de sus actos? Porque lo veo como una víctima total. Uh-huh. O sea, a ver, el libro tiene digamos, varios simbolismos, ¿no? Y por ejemplo, el retrato es un símbolo, ¿no? Por así decirlo, pero Lord Henry le regala un libro, y es el libro el que, digamos, acaba corrompiendo un poco el alma de Dorian Gray. Yo creo que si Dorian Gray no se cruza con Lord Henry, ¿sabes? No hubiera pasado nada. O sea, yo creo que es Lord Henry el que lo corrompe, ¿no? A través de, bueno, pues eso, la vanidad, la soberbia, la belleza. Y yo creo que es una víctima. O sea, porque no es tan inteligente como lo llega a ser el antagonista de esta historia, ¿no? Y creo que ahí... Además se ve, ¿no? A medida que lo lees, las de estos filosóficas que suelta Lord Henry, tiene una labia, tiene una locución que es que te convence, ¿sabes? De las cosas que dice. Es que, bueno, por algo Lord Henry es mi personaje favorito de este libro, porque yo soy muy perversa cuando se trata de leer, ¿no? Me encantan este tipo de personajes, y si quieres ya hablamos de Lord Henry. Sí, es también mi personaje favorito, ¿eh? Sí, bueno, aparte de porque, bueno, pues ese sujeto, como tú bien decías, ¿no? Que llega a la vida de Dorian Gray para corromperlo y le da toda la importancia al mensaje de la obra, pues es un personaje muy ingenioso, con una vanidad que rompe todo el límite, ¿no? de la ética. Es una malísima influencia para Dorian, ¿no? Y de hecho es parte fundamental de la historia por esto mismo, ¿no? Sin este elemento, Oscar Wilde no habría podido hacer esa crítica social de la Inglaterra victoriana, pero esto lo comentaremos un poco más adelante. En fin, Lord Henry es un personaje que te deja huella por ese carácter egoísta, el punto descarado. Hay maldad en él, hasta el punto de ser, como decía antes, una influencia pésima para ese Dorian Gray joven, ingenuo, inexperto, ¿no? Mucha gente odia a este personaje, y yo siento que sin él esta obra no habría sido tan interesante, ¿no? Sí. Se trata de un aristócrata que conoce a Dorian a través de ese amigo común, el pintor, ¿no? Y se queda maravillado con el chico, ¿no? Porque le parece muy cándido, guapo, de una inocencia deliciosa. A mí me descolocaba al principio porque no entendía muy bien cuáles eran las intenciones de este personaje, pero claro, cuando alcanzas a comprender la profundidad del mismo y te das cuenta de que no es más que una representación de eso que llaman las malas compañías, pues lo ubicas perfectamente, ¿no? Sí. Si quieres podemos hablar de Basil, es que no sé muy bien, de Basilio. Es que en mi novela se llama Basilio, entonces claro, cuando empezamos ya con los anglicismos ya... Yo tengo Basil, pero Basil en inglés así. Bueno, pues Basil o Basilio es un pintor solitario muy respetado por la aristocracia londinense. Admira profundamente a Dorian y pinta de numerosos retratos hasta crear finalmente lo que llega a ser su obra maestra, que es la que da título a la novela. Se podría decir que Basil está un poco enamorado de Dorian, no sé hasta qué punto, porque lo idealiza de una manera, y Basil es el que comete el error de presentar a Dorian Lord Henry Wotton. Y luego, como he comentado antes, cuando Dorian asesina a Basil, pues podemos decir que destruye con él, simbólicamente hablando un poco, ¿no? el poder del amor, ¿no? Y de la creación, ¿no? que Basil representa, pues, como amigo, ¿no? Como verdadero amigo de Dorian, ¿no? Porque digamos que Basil es su verdadero amigo, su único amigo,
que lo ama, ¿no? Que lo respeta, que quiere lo mejor de él. Y cuando Dorian pues lo asesina, pues yo creo que es lo que he comentado antes, ¿no? Que destruyéndolo, ¿no? Pues es como... destruye su última posibilidad. Claro, exactamente, y corta ese lazo que aún le quedaba con el Dorian natural, ¿no? Por exacto, así decirlo, la raíz del Dorian antiguo, ¿no? Pero bueno, en fin, como que no sé, ya no hay vuelta atrás. Pero él tomó esa decisión, o sea, al final... cuando tú tomas ciertas decisiones hay que asumir una serie de consecuencias, ¿no? Sí, por supuesto, yo no justifico tampoco lo... Y creo que Dorian en el fondo, sí, bueno, es posible que Lord Henry llegara y arrollara, ¿no? Con ese hedonismo, ¿no? De que se trata a lo largo de la novela, pero Dorian no deja de ser consciente de las cosas que está haciendo mal. Entonces, porque hay un poder ahí hay momentos en los que se siente muy culpable, pero él no... Es consciente porque tiene el retrato, ¿sabes? Que ahí ve el reflejo, ¿no? de la maldad, pero es como si esto lo extrapolamos a la vida real, ¿sabes? Cuando conoces personas que son nobles de corazón y acaban muy mal, y muchas veces son las compañías, ¿no? Que le influyen de una forma y ahí entras en una especie de espiral, y yo creo que es lo que le pasa un poco a Dorian, que, o sea, él es solo consciente de lo malo que es cuando ve el cuadro, ¿no? Y digamos que al principio es como que disfruta, porque al final de la novela le intenta, voy a hacer bondad, ¿sabes? Para ver si mejora el cuadro, pero luego se da cuenta que es vanidad, ¿sabes? Que no es de corazón, ¿no? Y ya es demasiado tarde para redimirse, o sea, ha llegado a un punto de inflexión en el que ya no puede salvarse, no puede salvar su alma. No, desde luego se convierte en una mala hierba, pero vamos, y va corrompiendo todo lo que toca, ¿no? Y es el caso del personaje del que voy a hablar yo, Sybil Vane. Esta es una chica de la que Dorian iba a decir que se enamora de ella, pero no es correcto este término, más bien se obsesiona con su figura, o mejor dicho, con su belleza, ¿no? La tiene completamente idealizada. Y aquí entran pues las opiniones de sus amigos clasistas que al conocer el origen humilde de esta muchacha pues empiezan a comerle la cabeza y Dorian pues termina cambiando el concepto que tiene sobre ella, ¿no? Y aquí también podríamos mencionar así por encima al celoso de su hermano, ¿no? A James, que comentabas tú antes, estaba yo pensando que se llamaba Josie, no sé por qué, pero se llama James. Es también, bueno, una figura interesante porque representa muchos valores sexistas de la época, no nos olvidemos de que Wilde era, bueno, un feminista de corazón, y este hombre quiere tener un absoluto control sobre su hermana, ¿no? Cuando se entera de la relación entre ella y Dorian, se opone categóricamente, actúa más como un padre sobreprotector y absorbente que como un hermano. Y la madre de esta chica también es una representación de esa parte de la sociedad que inculcaba a las mujeres a seguir patrones como buscar un buen esposo, ¿no? Un buen partido, anteponiendo los intereses económicos a los sentimientos. Y me parece que Wilde utiliza a estos dos personajes como una exposición de los verdaderos opresores de las mujeres de entonces, ¿no? Por un lado, la figura masculina que decide por las hijas o hermanas, como en este caso, y por otro, esas madres que, aún sufriendo la misma opresión, obligaban a sus hijas a asumir matrimonios con un único objetivo, ¿no? Y esto claramente iba en contra de la forma de pensar de Wilde, así que aprovecho esta circunstancia para hacer una reflexión sobre la figura de la mujer de la época. Y sí, me da mucha pena de Sybil. Es la gran víctima de esta obra, yo creo. Sí, a mí claro, también. De este personaje, porque, o sea, yo creo que, bueno, lo recuerdo así como que Dorian se enamora, digamos, de su arte, porque si no recuerdo mal, creo que él lleva a Lord Henry para que la vea actuar, ¿no? Y digamos que la muchacha, pues, ya está, digamos, de novios con Dorian, ¿no? Y no sé si estaba nerviosa, pero se ve que esa noche no actúa bien. Y ahí es cuando Dorian, digamos que se desenamora, como diciendo, pues yo no quiero nada contigo, ¿sí? ¿Sabes? Como a mí lo que me gustaba de ti era tu actuación, ahora actúas mal, fuera. O sea, creo que fue un poco así, me parece. Madre mía. Es como que la tenía idealizada por el arte que desprendía, ¿no? Por su forma de actuar, y cuando perdió eso, pues Dorian ya no estaba interesado en ella, por así decirlo. Y luego ese momento, ¿no? En que el hermano... pues él tiene la firme idea, ¿no? De asesinar a Dorian, porque él, bueno, pues es culpable de la muerte de su hermana, ¿no? Y se lo encuentra pasados tantos años y ahí se queda súper confuso, ¿no? Porque Dorian está exactamente igual, no ha envejecido nada y entonces piensa que se trata de un hijo, de un familiar que se parece mucho a él, ¿no? Y no lleva a cabo ese plan de venganza, y tú como lector piensas... te cachis, ¿no? Sí, porque creo que habían pasado 18 años y claro, Dorian es tal cual, no ha envejecido nada. Imagínate. Madre de Dios. Y luego
el alivio que siente Dorian cuando se entera de la muerte de este hombre, ¿no? Sí. Porque lo encuentra como, qué bien, qué alivio, ya me lo he quitado de encima, ¿no? Dices tú, Dios mío. La maldad ha calado tanto en este sujeto que ya no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero, en fin, bueno, yo creo que esos son los personajes. Hay más personajes, ¿no? Pero esos serían los personajes principales de la trama. Y creo que cada uno tiene un papel muy importante en todo lo que acontece, ¿no? No hay medias tintas en los libros de Wilde. O sea, todos sus personajes tienen una intención y con esto las cumple, vamos, perfectamente. Pues bueno, yo voy a hablar ahora un poquito de la estructura. Vale. Bueno, pues decir eso, ¿no? Que el libro, pues creo que mi versión tenía más páginas que el tuyo, pero claro, yo me lo leí en ebook y no sé si por el interlineado, pero creo que el mío era casi 400 páginas. No, pues el mío tiene 220 y pico. También es verdad que el tipo de la tipografía de la letra es diminuta. Claro, o sea, eso influye. El libro está formado por 20 capítulos. Como he mencionado antes, cuando fue escrito, pues constaba de 15-16, pero luego cuando lo volvió, digamos, a reescribir, pues le añadió nuevos capítulos y se quedó en 20. Y la historia, pues bueno, tiene una estructura clásica. Tenemos un inicio, un desarrollo y un final cerrado espectacular. O sea, este libro pues tiene un final de esos finales que dices, wow, que yo creo que es como tenían que ser la mayoría de libros. El final es cerrado, por supuesto. Y bueno, pues a lo largo de la historia se nos presenta eso, ¿no? Digamos que hay una especie como de lucha entre el bien y el mal, ya sea causada por la belleza, la moralidad, el carácter fugaz de la juventud, la obsesión helenista, pues que, digamos, corrompe la mente, ¿no? Pues, sobre todo de los que cumplen los cánones de belleza establecidos por la época, porque los que son feos pues no tienen estos problemillas que tiene Dorian, por así decirlo. Pero bueno, esto ya va un poco más relacionado con el tema, que es de lo que va a hablar ahora mi compañera. Muy bien, bueno, pues voy directa ya al grano, ¿no? Que esto es lo más vamos al grano. Y bueno, aparte de tratar un mito tan extendido en obras literarias como es el deseo de la eterna juventud, ¿no? ¿Quién no quiere eso? Hay un cruce constante entre belleza y placer por un lado y por otro el deterioro, la maldad y la vejez también, ¿no? Básicamente yo diría que es una exposición de lo que implica despertar y madurar, porque el joven Dorian es expuesto así de guapo, con una intención que va más allá de lo que se narra, ¿no? Yo creo que Oscar Wilde trataba de expresar que en el momento en que descubrimos ciertas realidades ácidas de la vida es cuando perdemos esa ingenuidad que todos tenemos cuando venimos a este mundo. Y bueno, por supuesto, la obra se centra en aspectos como la necesidad de mantener limpio el espíritu y rechazar todo ese artificio que gira en torno a lo que se considera tener una imagen impecable y ser sujetos perfectos, aunque sea solo en apariencia. Yo siento que Wilde detestaba esa tendencia social que se estaba gestando a su alrededor, esa tendencia hedonista, y que esa metáfora grandiosa del cuadro con la imagen pudriéndose es un modo de representar a la sociedad, valiéndose de la figura de Dorian, ¿no? Parece que no hay grandes diferencias entre la Inglaterra victoriana y el presente en este sentido, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que cada vez somos más vanidosos y dignos herederos de Narciso. También hay alusiones al egoísmo, totalmente. Lord Henry es esa representación, y a otras características nefastas del ser humano, ¿no? En definitiva, no deja de ser un espejo en el que el autor pretendía reflejar todas las cosas feas que veía a diario, quizá con la esperanza de que al vernos así dispuestos cambiáramos un poco, pero bueno, no solo no cambiamos, sino que nos volvimos peores. Estoy convencida de que quería evitar que acabáramos todos convertidos en Lord Henry, y el objetivo no se cumplió, claramente. No, nada más hay que ver que todas las redes sociales, cuando te vas a hacer una foto, tienen miles de filtros para que te vean más guapo, ¿sabes? Es una realidad que no existe. No, y además, incluso a ti no te sucede, porque yo cuando cuelgas una fotografía normal, ¿no? Tuya, a lo mejor en el campo, y tienes infinitas reacciones de la gente, y a lo mejor cuelgas un texto sin aportar ninguna imagen y pasa totalmente inadvertido, ¿no? Nos hemos vuelto unos vanidosos, unos narcisistas, solo le damos importancia a la imagen. Un ejemplo, por ejemplo, yo un día puse una foto mía que me veía muy feo, de resaca. Y es lo que. Y bueno, o sea, no recibí tantos likes como si hubiera puesto una foto en la que salgo más guapo, entre comillas. Y todo el mundo me decía, ahora, pero ¿qué te pasa? O gente por privado, pero ¿por qué subes así una foto?
Y bueno, y era simplemente un ejercicio. Estaba leyendo un libro y me dijeron, pon una foto tuya en la que salgas feo, a ver cómo reacciona la gente. Y digo, bueno, venga, voy a hacerlo. Y sí, un montón de gente por privado. No sé qué foto es esa, tendría que buscarla. La borré, luego a la semana la borré porque el experimento ya había terminado. Pero me sorprendió mucho que gente por privado me dijeran, pero no subas una foto así. Y digo, pero es que este soy yo, ¿sabes? Este soy yo. Sí, no soy sé más qué así miedo tenemos, que... ¿no? A aceptarnos como somos y, en fin, no sé. Esas son las, bueno, pues esas cosas que quería Wilde eliminar del panorama y no. Estamos yendo de cabeza, ¿no? Al precipicio. Ay, tenemos unos escenarios, ¿no? En esta novela. Bueno, sobre todo yo creo que el escenario es el lugar donde está reposando ese cuadro, ¿no? Ese sería el escenario principal, ¿no? Por así decirlo. Sí, que a mí sobre el escenario, digamos que porque cuando ya Dorian ve que va modificándose el cuadro, creo que la primera modificación es cuando le hace el feo a la chiquita, ¿no? A Sybil. Él ya ve que en la boca hay como una especie de muesca. Entonces, a partir de ahí, digamos que Dorian encierra el cuadro bajo llave, ¿no? Y para que nadie más lo pueda ver, por supuesto, ¿no? Y que ahí es el lugar donde, digamos, al final muere, ¿no? Porque al final ya no puede más apuñalar al cuadro y, bueno, ya contamos el final, ¿no? Sí, luego al día siguiente, ¿no? Pues lo encuentra la policía muerto, ¿no? Y encuentra que el cuadro, pues es el cuadro original, ¿no? Donde está, pues, Dorian joven, guapísimo. Y en el suelo pues hay un hombre decrépito con la cara deformada, monstruosa, ¿no? Y es como que al apuñalar el cuadro, digamos que transmuta, ¿no? Como que se rompe el pacto, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Y el escenario donde está encerrado el cuadro, ¿no? Yo lo encontraba como una zona bastante claustrofóbica porque es como, digamos, que es un secreto, ¿no? Que tiene Dorian con el lector, pero que todo el mundo desconoce. Claro, es el lugar de la vergüenza, esa parte de sí mismo que no quiere que los demás conozcan, ¿no? Y claro, se puede también como este escenario es como que personifica, ¿no? Digamos, los miedos que tiene el personaje, ¿no? Y cuando el hermano de Sybil, digamos, que está rondando, ¿no? Que creo que también ronda por un bosque, es, digamos, un poco cuando, ¿sabes? Como que el escenario es cuando hay un poquito de miedo alrededor de Dorian, ¿no? Pero ya una vez que el personaje desaparece, es como que el miedo, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero vamos, que es donde está el cuadro, que hay como una especie de bipolaridad, ¿no? Porque él sabe que es malo, pero le atrae la maldad, ¿no? Y es un poco ambiguo esta parte. Y bueno, de escenario no tengo nada más. No, porque luego todos los escenarios, por ejemplo, el jardín en el que se conocen Lord Henry y Dorian, es un lugar lleno de luz, de armonía, de belleza, ¿no? Ese contraste, pues eso, la candidez de Dorian, ¿no? Hasta el momento en que llega el demonio aristócrata, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Es un ser de verdad deplorable. O sea, tú lo escuchas hablar y a veces estabas leyendo los diálogos y las cosas que decía ese hombre. Había momentos en los que tenía que leerlos 2 veces porque no era capaz de aceptar lo que había dicho, ¿no? Por eso me gusta tanto, ¿no? Es un personaje que rompe con muchos estereotipos, ¿no? De entonces y creo que sí, que en realidad el escenario más importante es este, ¿no? El lugar donde está oculto ese cuadro. Y todo lo demás pues no es más que un condicionante, ¿no? Para el personaje. Hay unas descripciones de la Inglaterra de la época con esas, esos espacios lóbregos nocturnos, ¿no? Sí, cuando va a consumir opio y todo esto, ¿no? Que exacto. Y ya, ¿no? Esa es como una realidad social de la Inglaterra que jugaba un poco a ser grandes aristócratas, ¿no? Con unas imágenes públicas perfectas, impolutas, y luego hacían este tipo de cosas, ¿no? Por detrás. Ese espejo, ¿no? Esa doble moral, ¿no? que quería plantear Wilde, ¿no? Yo creo que eso nos quedaría. Hemos dicho mucho sobre lo que nos parece esta obra, pero ahora tocaría es el momento de decir lo que nos gusta,
lo que no nos gusta. Te dejo que empieces tú. Vale, yo si te parece bien, te voy a leer la reseña que escribí en Amazon, que la escribí un 23 de diciembre del año pasado, porque es que además hay aquí la he leído hoy, y hay un guiño hacia ti que no me había dado cuenta. Yo, como siempre, yo hago las cosas y luego yo ya me olvido de que lo hago. Y ahora cuando lo he leído digo, esto es un guiño totalmente a Sarai, a ver si lo pillas. Pues de título le puse Juventud, Divino Tesoro, y la reseña, pues tenía un poco de miedo de leer este libro por todas las veces que diferentes personas me lo han recomendado. Y tras terminarlo, he de reconocer que la historia leída es más exquisita que el corazón de una sandía, más fresca que una mandarina arrancada de la rama y más bella que una rosa recién abierta. La historia es sublime. Cierto es que hay algunos capítulos un poco más densos de leer, que a veces hay frases tan filosóficas que te obliga a detenerte para analizar lo que has leído y pensar qué tan cierto es. Han pasado más de 100 años y el principal tema de esta historia sigue dando guerra. No hay nada más que ver la prostitución de la belleza y el culto al cuerpo que se le da en las redes sociales, en especial en Instagram o TikTok, por ejemplo. El personaje principal, a pesar de su carisma, no tiene nada que hacer cuando aparece en escena Lord Henry, a mi juicio el verdadero protagonista de esta historia, o mejor dicho, antagonista. He disfrutado mucho con su lectura, algunas frases están dotadas de una belleza tan singular y noble que no me queda otra que quitarme el sombrero y aplaudir como si estuviera en una sala de cine viendo los créditos finales de un metraje excelente. Y al final, wow, a eso se le llama un final redondo. Y esta es la reseña que puse. ¿Cómo te curras las reseñas, no? Te las curras muchísimo. Sí, yo me la... Y bueno, creo que has pillado, ¿no? El guiño hacia ti. Sí. Pues no me di cuenta. Qué Como guay, me recomendaste tú el libro. Y muy acertado todo lo que comentas, sobre todo respecto al personaje de Lord Henry. Yo también pienso que es el verdadero protagonista de esta obra. Y es un protagonista... que no debe estar feliz por cómo es, y es como eso, ese muestrario de la vergüenza, ¿no? De la vergüenza social que Wilde empezaba a ver a su alrededor, ¿no? Bueno, hablábamos antes de las citas que tiene este libro, que son muy buenas, casi todas, pero hay una en particular que me parece una transmisión perfecta de lo que el autor quería plasmar, y es la siguiente, ¿no? Cuando somos felices siempre somos buenos, pero cuando somos buenos no siempre somos felices, ¿no? Ahí la naturaleza humana en una línea. Como decía yo antes, ¿no? Hay infinidad de citas que valen oro, ¿no? En el libro, y como ven, aluden pues principalmente a valores sociales y al abismo, ¿no? Del que hablaba antes, ¿no? Al que nos precipitamos como especie. Yo, ¿qué quieren que les diga? Wilde me parece un genio. Siempre he admirado su obra y evidentemente el retrato de Dorian Gray es una joya, no solo dentro del registro del terror gótico, sino en la literatura universal. Y francamente, ojalá acercáramos más a los chicos en desarrollo a este tipo de obras, sobre todo por el mensaje que transmiten. Y eso que estamos hablando de un autor que quiso vivir al margen de muchas normas de la época, y resulta tremendamente llamativo que un tipo con una vida que pretendía ser libre y al que tacharon de inmoral pudiera hacer una crítica tan asombrosa y acertada de la destrucción de los valores que realmente importan, ¿no? No deja de parecerme una ironía digna de las obras de Wilde, ¿no? Y un poco aparte también a colación de lo que dijiste antes de que, pues que tenía una imagen atípica, ¿no? Para ser un caballero de la época, pues bueno, podría ser todo lo excéntrico que quieras, vestía, pues era muy coqueto, tenía un estilo muy particular y aún con estas peculiaridades, ¿no? Él no perjudicaba a nadie, ¿no? No. Para mí esa es la verdadera libertad. De hecho, el retrato de Dorian Gray es un reclamo a esto. No se trata de anteponer tus deseos a los demás, sino de vivir con libertad siempre que no hagas daño a otros. Y quizá ahora se comprenda mejor por qué elegí a Wilde. Cuando me preguntaste con qué autor me iría a cenar, yo comparto muchos pensamientos con Wilde. Francamente me habría gustado mucho conocer a este hombre, porque aparte lo encuentro ingenioso a más no poder, y eso es algo que yo valoro mucho en las personas. Es un genio del arte, porque lo sigue siendo para mí, eso es innegable, y aparte de tener una narrativa impresionante, era único como ser humano. Y podría estar hablando de Wilde todo el día, porque yo me parece que estoy copando más de lo que debería, ¿no? En el programa, así que disculpa porque tengo la sensación de que te he quitado muchas líneas, ¿no? Pero más adelante podemos analizar otra obra. Yo hace poquito me leí El fantasma de Canterville, ¿no? Canterville, sí. Y me parece también sublime. No, de Canterville. De Canterbury, ¿no? No, me suena más Canterville, pero espérate, El fantasma de Canterville, yes. Canterbury, ¿no? Tengo yo mis dudas, dudas, yo tengo el Canterville.
tengo yo. Ah, Canterville entonces. Sí, no sé por qué yo creía que era Es que Canterbury. tengo aquí el ebook y lo estoy leyendo, al menos en la Vale. traducción. Sí. Cuando yo lo compré así, Canterville. No sé si tiene varias. La censurada, sin censurar. Y le han cambiado el nombre. Ah, pues sí, yo no sé, tenía... ¿Y por qué me viene a mi Canterbury a la mente, tío? No sé qué Canterbury te viene a ti. Estoy muy perdida en la vida, perdón, ¿eh? Canterville, sí. Canterbury es una ciudad de Inglaterra, a lo mejor puede ir por ahí. Sí, a lo mejor se me ha ido y la he confundido con otra. Disculpen, ¿ves? Otro gazapo para el programa de hoy. Patrocinado por la señorita Ramírez. Gracias. Patrocinado por... ¿cómo era? ¿Agapati? ¿Agapito? Agapito. Me sale Gambito todo el rato. El fantasma de Canterville, señores. No se lo pierdan. Si es que además me lo leí hace muchísimos años, ya no lo tengo muy fresco. Tendría que leérmelo de nuevo. Pero... Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más antes. Es que si añado algo más ya directamente... Vale. Lo he copado todo yo. Sí, porque no te dejo hablar. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nos volvemos a ver el próximo 26 de diciembre. Será Navidad, pero Nigromantes estará aquí con vosotros, le va a acompañar en las fiestas. Será nuestro último programa de la primera temporada. ¿Y de qué hablaremos, Sarai? Pues como será ese último programa, hemos pensado que sería interesante hacer una selección con nuestras recomendaciones del año, así que no se lo pueden perder, porque si ya les llenamos la lista de libros pendientes en cada programa, imagínense las obras que vamos a comentar en este especial de recomendaciones de 2021, así que lo dicho, no pueden faltar a la cita. Esto se acaba por hoy, pero por hoy, ¿eh? Solo por hoy. No se olviden de compartir, de regalarnos un like, de suscribirse, de comentar. Pero sobre todo lean y como decimos siempre, Naviru, sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. ¡Gracias!